Gana la democracia. Por más que intentaron cooptar la justicia, no pudieron. Valió la pena el activismo que se hizo, más que la persona que salió elegida el día de hoy, el señor Camargo. Lo que hay que celebrar aquí es la derrota contundente al gobierno y al oficialismo. Ese es el triunfo más importante el día de hoy. Que entre otras cosas no fue ninguna votación reñida como lo estaban diciendo aquellos que estaban tirando las apuestas, inclusive los medios que ellos llaman medios tradicionales, los medios que ellos llaman que se venden al mejor postor, esos que ellos tanto critican, estaban apostándole a la señora Balanta. Y la verdad es que no hubo ninguna votación reñida, fueron casi 20 votos de diferencia. De manera que aquí lo que se mostró fue contundencia. Lo que dijo Petro el día de ayer, esperemos que no se vaya a tener que tragar sus palabras. Él dijo que hoy, igual que Armando Benedetti, dijeron que hoy se iba a ver cómo iba a quedar el Senado, cómo iba a quedar la coalición, perdón, que por fortuna no existe, coalición que ellos desbarataron desde el primer día, desde el primer periodo que empezaron, desde cuando empezaron a gobernar. Vamos a ver si ya se empezaron a pronunciar estos señores del gobierno. Vamos a Twitter, ahora X, a ver si el señor Petro, que ayer estaba llamando fascistas a todos los que votaran por Camargo, ya dijo algo, porque el fascismo que él llama lo derrotó. En efecto, no ha dicho nada. Recordemos que está en Japón. Tal vez no se ha dado cuenta de lo que pasó. Por aquí lo último que puso fue: los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que le van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos que no pagan impuestos, viven deliciosísimo y de gorra. Se describe a él mismo, un tipo que ha vivido toda la vida de gorra del Estado. Toda la vida ha vivido chupando la tetica del Estado, como se dice vulgarmente. Siendo representante a la Cámara, siendo senador, ahora siendo presidente, toda la vida andando en carros públicos, carros oficiales, nunca en carro propio, recibiendo auxilio para la gasolina, nunca poniendo gasolina de recursos propios. No, el que vive deliciosísimo es Gustavo Petro, el mismo que ayer dijo en un consejo de ministros que estaban bravos porque se iba a grabar la gasolina, pero que los pobres no usaban gasolina. Yo no sé si es que Petro ya está graduando de rico a cualquiera que tenga una moto de cilindraje 100, por ejemplo, que claramente no es ninguna moto de ricos, y claramente eso no hace rico a nadie. Pues ellos ponen gasolina, perdón, igual que cualquier persona. Margarita Restrepo dice: felicitaciones a los honorables senadores por su sabia decisión. El Estado de Derecho sigue firme, la independencia de poderes triunfó. Mauricio Matri por aquí dice: se conoció por fin la pelea entre Fico Gutiérrez y el jefe de la mafia, Gustavo Petro, en el año 2024 en la ciudad de Medellín. Bueno, esto no tiene nada que ver con la elección de hoy. Muy bien, por aquí dice Jacob: ven que las columnas de Vargas Lleras sí sirven. El domingo nos avisó de la trampa que nos querían hacer para entregarle la Corte Constitucional a Petro. Esta victoria se la debemos a Vargas Lleras. Algunos cobran a Vargas Lleras. Hay una triste noticia, aprovecho que me sale por acá, vamos a hablar de ella en el día de hoy. Hoy asesinaron otra vez a 2 policías, al señor Jaime Moreno y al señor Juan David Pérez de 20 años y Jaime Moreno de 40 años cumplidos. Muy bien, felicito, dicen por aquí, felicito Julián López, felicito al doctor Camargo, nuevo magistrado de la Honorable Corte Constitucional. Dios bendiga su camino en la Cámara de Representantes que hoy presido. Tendrá siempre las puertas abiertas para generar un diálogo profundo por el bienestar de Colombia. Este es el primer pronunciamiento por parte del petrismo. Recordemos que el señor presidente de la Cámara de Representantes es del gobierno. Por aquí, jóvenes muy pobres, Petro ante balance de 11 muertos tras ataque de Trump contra narcolancha que salió de Venezuela. Sí, como era de esperarse, Petro salió a lamentar el ataque de la narcolancha, defendiendo a los pobrecitos traficantes que iban en ella. Muy bien, por aquí
Se transmite la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional frena el plan del tirano de tomarse la justicia con ficha propia. Hoy ganó la independencia judicial. Muy bien, estas son las reacciones que se van conociendo por acá. Urgente, dice Petro, que como el Estado está quebrado, necesita una tributaria. No es verdad, se puede reducir el gasto burocrático y cortar el despilfarro, decía la senadora Paloma Valencia el día de ayer. Muy bien, todavía no hay reacciones por parte del gobierno. Obviamente, esto era de esperarse, ellos ya se daban ganadores. Vamos a ver si tenemos por aquí algo que haya dicho Armando Benedetti. Bueno, no me está saliendo, pero Iván Cepeda sí estaba por aquí. Vamos a ver si Iván Cepeda ya se pronunció. No, tampoco se ha pronunciado. Bueno, hay orden de que solo se pronuncien las bodegas, las que tenemos por aquí en el chat, por ejemplo. Están pensando cuál va a ser la línea editorial que van a trazar. Curioso que no se haya pronunciado todavía ninguno. Vamos a ver por aquí que tengo otra opción de llegar a los mensajes de ellos. Dice Gustavo Petro, el pacto histórico debe prender todas las armas. Estamos ante un golpe brutal contra la democracia. La mayoría de oposición en el CNE busca impedir que el pacto histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen. Se trata de la primera fuerza del país para que no esté en las elecciones. Una acción dictatorial del uribismo y sus aliados. Todo lo que dice aquí Gustavo Petro no tiene cómo probarlo. No se les olvide que ese sistema electoral que él está criticando fue el sistema electoral que lo puso a él en todos los cargos de elección popular en los que ha estado, que son casi todos los habilitados en el país. Muy bien, seguimos sin reacciones por parte de el gobierno frente a lo que acaba de suceder, más allá de las falsas gráficas que postearon ayer en el Consejo de Ministros, perdón. Bueno, ahí tenemos. Vamos entonces a continuar con las noticias que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Permítanme. Leemos las reacciones. Por aquí está el señor León Cardona, que ayer nos estaba atacando y hoy en cambio nos está atacando otra vez. Luego hoy lo hace desde el resentimiento, como siempre. A León Cardona fue el que le dije ayer que pronto iban a volver a llorar porque pues esa ha sido la naturaleza de ellos toda la vida, duraron toda la vida llorando para llegar al poder, llegaron al poder y rápido van a empezar a llorar de nuevo. Se les dijo, se les advirtió, no lo creían, juraban que ya hoy iban a elegir al magistrado de la corte y ahí lo tenemos. Ese no es mi trabajo, León, ese no es mi trabajo. Más bien publique usted una sola prueba de todo lo que dice, porque es que mi trabajo no es publicar pruebas. Sin embargo, las pruebas del cartel de los soles están publicadas en la página de Estado de Estados Unidos. Es importante, pues si no habla inglés, ahorita es muy fácil traducir los documentos. De hecho, tengo algunos documentos oficiales frente a ese tema, pero no, mi trabajo no es andar publicando pruebas. Realmente no estoy para eso. Y no necesito su aprobación ni su admiración para lo que yo tenga que opinar en mi canal. Luego, sobra aclarar que aquí estamos frente a otra falacia dominem del señor León Cardona, porque yo nunca me he pronunciado alrededor del cartel de los soles. Nunca he dicho una sola palabra alrededor del cartel de los soles, de manera que no se sale de contexto. Otra vez nos quieren desviar de la discusión. Hoy estamos celebrando porque no porque haya quedado, no porque haya salido el señor Camargo como magistrado de la Corte, sino por la derrota y por el golpe contundente que se le da al gobierno. Vienen más golpes, eso no lo duden, pero el de hoy es muy importante. Sigue el hundimiento de la reforma tributaria. No duden que se va a hundir la reforma tributaria. Ese es el próximo golpe que se le va a dar al gobierno. Ellos se van a hacer las víctimas y van a decir que no, que hay un golpe blando, que no les quieren aprobar nada y que por culpa de la oposición se va a
se van a recortar, perdón, programas sociales, porque claro, prefieren recortar programas sociales antes que recortar el gasto del Estado. Eso es normal en un gobierno de izquierda. Dejemos los que están en su cuarto de hora. Muy bien, ahora sí vamos con las noticias que tenemos para el día de hoy, sobre las noticias de las que vamos a opinar. Lo primero es, alias Harold buscó entregar al costeño para reclamar recompensa. Lo consideraba su papá. Se siguen conociendo avances alrededor de la investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Recordemos que este asesinato ya fue calificado como magnicidio por la fiscalía y se siguen revelando entonces hechos inquietantes. Lo primero es, en esta ocasión, las investigaciones señalan a Harold Daniel Barragán Valle, conocido como alias Harold, como uno de los responsables de participar en la planeación del crimen y en el ocultamiento de alias El Costeño, jefe de una oficina de sicarios en Bogotá y Medellín. Aunque en un inicio intentó dar información a las autoridades para cobrar una recompensa de 300 millones de pesos, pronto se supo que al mismo tiempo borraba pruebas y colaboraba con su encubrimiento. Lo llamaba su papá, lo que muestra el fuerte vínculo entre ambos delincuentes. Los documentos a los que tuvo acceso la prensa revelan que alias Harold participó en llamadas grupales donde se organizó el atentado contra Uribe Turbay. También fue quien contactó al menor que terminó disparando en el ataque. A pesar de haber entregado algunos celulares, y aparatos electrónicos, borró información clave como audios y mensajes, con lo que buscaba desviar la investigación. A través de estas pruebas, la fiscalía logró vincular a Harold con otros crímenes, incluyendo homicidios selectivos, tráfico de drogas en Engativá y compra y venta de armas de fuego. Todo esto muestra la magnitud de la red criminal y el nivel de impunidad en que operaba. Alrededor del magnicidio de Miguel Uribe Turbay se siguen refiriendo al asesino como un niño, como un menor de edad. Realmente hay que llamarlo por su nombre, por lo que es, un asesino, un bandido, un asesino además con experiencia. No iban a contratar a una persona sin experiencia para que atentara contra un senador y un precandidato a la presidencia. De manera que hay que llamar a las cosas por lo que son. Asesino. Ningún menor de edad, ningún niño. Asesino. Y ya que el asesino pues tenga menos de 18 años, pues eso lo hace un ciudadano dentro del rango de edad, como minoría de edad o como menor de edad, como lo quieran llamar. Pero lo que él hizo, lo que él cometió fue un asesinato y por lo tanto hay que llamarlo de esa manera. Hay que acabar con el romanticismo, señores. Hay que acabar con ese romanticismo de esta gente que entonces pobrecitos, ¿cierto? Tienen experiencia matando, han hecho la universidad del crimen desde pequeños y entonces ahora resulta que no, pobrecitos, no, pues es que tengámosle piedad, apiadémonos de él, no, ninguna piedad y nada de eso. Es un asesino y punto. Bueno, al menos pues así lo interpreto yo, ya cada quien podrá sacar sus conjeturas. Muy bien, recordemos para los que se están conectando hasta ahora, este es el canal de Hernán Opina. Aquí no somos un canal de información, no somos un medio de comunicación, simplemente somos un espacio de opinión. Hablamos de las noticias más relevantes del día y por supuesto la noticia más importante del día de hoy es que el señor Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No es la señora Balanta como trataron de hacerlo desde el gobierno. Vamos a ver qué va a pasar con todo eso que tenían planeado. Había rumores sin confirmar de que ya estaban ofreciendo empleos y estaban ofreciendo contratos a familiares de congresistas para que votaran a favor de Balanta. Y bueno, ya vamos a ver qué se empieza a conocer después o a partir de mañana. Seguramente vendrán demandas contra la elección para anular la elección porque ellos cuando pierden siempre suceden dos cosas. La primera es que califican la elección de ilegal, dicen que se robaron la elección y antes de la votación construyen toda una narrativa para que la gente se vaya preparando que si pierden fue un robo de la elección. ¿Cierto? Estaba el señor imputado, el señor ministro de Trabajo, que recordemos que va a juicio,
en las puertas del Congreso diciendo que no lo dejaron entrar a la sala y que eso nunca había pasado. Pues siempre hay una primera vez. Simple, siempre hay una primera vez. Por supuesto, por fortuna no dejaron ingresar a personas que no fueran congresistas y a personas diferentes a los de la terna, precisamente porque ya teníamos un precedente con la consulta popular. Recordemos que el señor Armando Benedetti, a quien se le acusa de ser un maltratador de mujeres, de ser alcohólico y además drogadicto, nada que me sorprenda, eh, casi le pega al presidente del Senado cuando perdieron, perdón, la votación de la consulta popular. Entonces, pues claro, había que tomar medidas después de ese show, como alguien decía ahorita, que el Congreso parece un circo y tiene toda la razón. Luego, cuando la izquierda se levanta, pasa de circo a plaza de mercado. Entonces, pues por eso era muy importante que el día de hoy no ingresaran personas de ese calibre. Muy bien, el caso de Miguel Uribe expone de manera muy dolorosa, señores, la debilidad del gobierno de Gustavo Petro frente al crimen organizado. ¿Cuánto tiempo estuvieron planeando esto y absolutamente nadie se dio cuenta? Seguían al hijo de Miguel Uribe, seguían a Miguel Uribe, lo iban a matar en Barranquilla, finalmente terminaron matándolo en Bogotá el día que no tenía el esquema de seguridad completo. Y el señor director de la UNP ahí sigue tranquilo como Camilo, como si nada hubiera pasado. Mientras el país está sumido en la inseguridad, el Ejecutivo se dedica a discursos ideológicos y a excusar la violencia con justificaciones sociales, a proyectar además por segunda semana consecutiva gráficas con información imprecisa y con información falsa, como pasó la semana pasada con la con la reforma a la salud, perdón, y ahora ayer con los datos de educación. Petro, muy inteligente él ayer en su alocución presidencial, habló casi todo el tiempo de educación porque sabía que los señores de FECODE, por lo menos en el eje cafetero, se iban a tomar las calles del país hoy porque Petro no les ha cumplido con la reforma a la salud. De manera que ayer se disculpó, el mismo Gustavo Petro se disculpó porque dijo que sí, que en las gráficas de la semana pasada había algunos errores. Hubo unas imprecisiones, decía él ayer con el blazer de Juan Gabriel. Eh, Sin embargo, ¿de qué sirve que el presidente se disculpe una semana después de haber proyectado unas imprecisiones cuando ya todo el país lo vio y cuando ya sus seguidores compartieron todos esos bulos engañando a la opinión pública? Pues no sirve de nada. Y la semana entrante seguramente saldrá a decir que sí, que ayer hubo unas imprecisiones, que lo disculpen, que eso no es culpa de él porque esas gráficas se la hacen. Es el único que para proyectar unas gráficas empieza la barra no en cero, sino que empieza en otros números y eso lo que hace es termina engañando a la opinión pública. Pero bueno, volvamos al caso de Miguel Uribe Turbay. Hoy estoy tan emocionado porque volvió a perder el gobierno en el Congreso de la República que estoy saltando de un tema a otro. No vaya a ser y se me esté contagiando eh, el estilo oratorio de Gustavo Petro, ¿cierto? Que no lleva un hilo conductor de lo que dice. En el caso de Miguel Uribe Turbay, pudimos ver cómo un delincuente con múltiples antecedentes pudo continuar operando en varias ciudades sin mayor obstáculo. El crimen contra Uribe Turbay no es aislado, es la consecuencia de años de permisividad y de un Estado que ha perdido la capacidad de imponer autoridad. Antes y ahora, pero ahora con mayor razón. No podemos olvidar que hace 2 semanas tuvimos 2 atentados, uno en Cali y uno en Antioquia, y los señores responsables del atentado en Antioquia habían sido capturados el año pasado y fueron dejados en libertad porque estaban negociando la paz. Si el año pasado no los hubieran dejado en libertad, pues tal vez no hubiéramos sufrido ese atentado que dejó a tantos policías sin vida. De manera que es muy importante hacer énfasis, claro, toda la vida hemos tenido este problema
de seguridad en el Estado, pero ahorita, como es evidente, está más marcado. Muy bien, recordemos que este es el programa de Hernán Opina, un programa de opinión, donde hablamos de las noticias más importantes del día. Vámonos con la noticia número 2. Hoy no los voy a demorar mucho. Asesinaron a 2 policías en pleno centro de Saravena, Arauca. Varios civiles resultaron heridos, es decir, mataron a 2 e hirieron a unos cuantos. Así es como la violencia vuelve y sacude a Saravena, en pleno centro urbano del municipio. Un ataque armado dejó como saldo la muerte de 2 policías de la nación y heridas a varias personas que transitaban por la zona. El hecho se registró en la mañana de este miércoles 3 de septiembre en medio de un anillo de seguridad que en teoría debería proteger la zona más concurrida de la población. El intercambio de disparos desató el pánico entre los habitantes, que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, reflejando una vez más cómo el conflicto armado y la delincuencia organizada se trasladan sin restricción a las calles de los municipios fronterizos. De acuerdo con la información preliminar, los responsables serían integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región, entre ellos el ELN. Recordemos que este es el grupo armado que, según Petro, si era presidente, se iba a entregar en 3 meses. Organización que ha intensificado sus ataques en los últimos meses contra la fuerza pública en Arauca. Aún no hay una confirmación oficial de la autoría, pero las autoridades locales desplegaron de inmediato un operativo para tratar de recuperar el control de la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. La población, sin embargo, denuncia que estos hechos se han vuelto repetitivos y que las medidas de seguridad no alcanzan para contener la amenaza constante. Esta es la paz total de Gustavo Petro. A pesar de todo esto, a pesar de los atentados de hace 2 semanas, uno en Cali y otro en Antioquia, recordemos que al día siguiente el gobierno fue y se reunió con los asesinos y dijo que no, pues que íbamos a seguir negociando, que aquí no ha pasado nada, que no se preocupen, que todo sigue como estaba. Y vamos a ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar mañana. Hoy están de luto, no porque se hayan muerto, no porque hayan asesinado a los soldados. No es que estén de luto por eso. Están de luto porque perdieron las votaciones en el Congreso de la República. Se quedaron con las ganas de apoderarse de la Corte, utilizando como siempre los discursos minoritarios, así como usaron el hecho de que Francia Márquez es negra para meterla de vicepresidente, diciendo que es que los negros tienen oportunidades y demás, algo que es cierto, pero pues uno no debe elegir a alguien simplemente porque es negro y ya. Pues lo mismo querían hacer con la señora Balanta, que lo único que hicieron fue hacerle daño. Una persona que tiene una hoja de vida impecable como la tiene ella, más allá de su ideología, todo hay que decirlo, pero pues lo que terminó fue contaminada, porque pues claro, el hecho de que a uno lo apoye esa gente, pues eso termina siendo un virus sobre uno. El hecho de que a uno lo apoye el gobierno de Colombia, pues eso termina traduciéndose como si le pusieran a uno la lápida, como si vinieran y lo despidieran a uno. Y eso fue exactamente lo que pasó con la señora Balanta. Es una pena para ella porque lleva décadas aspirando a una elección como esta. Si no estoy mal, no es la primera vez que la ternan. Y pues ahorita recibiendo los apoyos del gobierno, lo que hicieron fue precisamente ponerle la lápida. Porque de hecho se especulaba que iba a ser una votación muy, muy reñida, muy estrecha, como sucedió en el pasado. Y no, fue una votación con amplias mayorías, ya no con 1 o 2 votos, como pasó el día de la consulta popular. No, aquí estamos hablando de más de 10 votos de diferencia. Una votación con mayorías aplastantes, así como les gusta a ellos. A ellos les gusta hablar de mayorías aplastantes, pero nunca ganan por mayorías aplastantes. Recordemos que cuando ganaron las elecciones en 2022, a Rodolfo Hernández, calculen ustedes, a un candidato como Rodolfo Hernández, no fueron capaces de sacarle ni siquiera 1 millón de votos. Pero es que esa es la mediocridad de la que estamos hablando. Y luego salen a decir, cuando pierden la consulta popular, que perdieron solo por 2 votos, que no fueron mayorías aplastantes.
pues así como ganaron ellos la presidencia, solo por 700.000 votos, no hay ninguna mayoría aplastante. Y así son tan atrevidos y tan caras duras de salir a decir que es que ellos hablan en nombre de todo Colombia. No, 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 ni más faltaba. Solo le sacaron 700.000 votos a Rodolfo Hernández y si contamos la cantidad de gente que no votó más la gente que votó en blanco, pues claramente la mayoría del país no está con ellos. Eso es evidente. Aritmética básica. Gustavo Petro sacó un poco más de 11 millones de votos, Rodolfo Hernández sacó más de 10 millones de votos, ahí hay casi un empate. Sumamos los votos en blanco, que claramente no están ni con el uno ni con el otro, pero no están con Petro, que esa es la discusión, y sumamos la gente que no salió a votar, que tampoco está ni con el uno ni con el otro, pero volvemos a lo mismo, no está con Petro. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que la suma es superior a la cantidad que votó por Petro. Entonces ese cuentico chimbo de que la gente, de que Colombia entera está con Petro, pues no. Y hoy por fortuna, el Congreso que nosotros elegimos para que le hiciera control político a este desgobierno, no nos falló. Todo hay que decirlo porque nos ha fallado en el pasado, pero hoy no nos falló. Hoy mostraron de qué están hechos y esperamos que hagan exactamente lo mismo con la reforma tributaria y con la reforma pensional, con la reforma a la salud, perdón. La reforma pensional está en la Corte y esperamos que la Corte haga lo propio. Pero la reforma a la salud y la reforma tributaria, esperamos que como hoy se hundan. Porque ese fue el mandato que dimos en las urnas. Eso tiene que quedar clarísimo. Y en el Senado el gobierno no tiene ni ha tenido mayorías. ¿Listo? No tiene ni ha tenido mayorías. Muy bien, por aquí no se ve ni RCN ni Caracol porque tenemos a una persona que parece que no está de acuerdo ni con una coma de lo que yo digo, pero aquí sigue. O son masoquistas o son brutos o definitivamente no tienen nada para hacer, porque ayer se mamó las 2 horas de programa y hoy llevamos 40 minutos y aquí sigue, moviéndome el algoritmo, nada más por eso le debería dar un 5. Pero pues donde yo estoy no se ve ni RCN ni Caracol. Y cuando estaba allá tampoco veía ni RCN ni Caracol. Hay que consumir todos los medios. A todos. Yo no censuro a ningún medio. Con mucho esfuerzo a veces me toca inclusive ver al maltratador de mujeres de RTBC, perdón, a Holman Morris es que se llama. Dejémoslo mejor en maltratador, que si digo maltratador todos saben de quién hablo. Pero si digo Holman Morris, entonces ya la gente empieza a perderse porque no todos lo conocen. Muy bien, la gravedad del ataque no se limita a la pérdida de 2 miembros de la Policía Nacional ni a los civiles heridos. Lo ocurrido en Saravena muestra la vulnerabilidad del Estado en zonas donde los grupos armados se mueven con libertad, disputando el poder territorial a las instituciones. El hecho de que estos ataques se produzcan a plena luz del día en el centro del municipio es una señal de que la autoridad está debilitada y que el miedo se apodera de las comunidades. La población queda atrapada en un escenario donde la vida cotidiana se convierte en una ruleta de peligro. Si nos devolvemos un poco, si nos devolvemos a 2022, cuando los señores que hoy gobiernan eran la oposición, muy pronto volverán a ser oposición, no se preocupen, hay que tener paciencia, no se desesperen. Pero si nos devolvemos a 2022, cuando estos señores eran oposición, cada que había un asesinato en Colombia, montaban una campaña en redes sociales con el numeral SOS nos están matando. Y madrugaba el señor Gustavo Bolívar porque tenía que hacerlo para su campaña, contando, hay que decir que hay fundaciones que se encargan a contar la cantidad de líderes sociales que se van asesinando durante el año, por desgracia, pero Gustavo Bolívar quería tomar ese trabajo, ¿cierto? Porque él lo hacía. Desde el 7 de agosto de 2022 que son gobierno, no volvieron a hacer la cuenta de los líderes sociales que se están asesinando bajo este gobierno. Hay que decir que ellos en campaña dijeron que en este gobierno el número de líderes sociales asesinados iba a ser 0. Eso fue lo que dijeron, así como dijeron que el ELN se acababa en 3 meses. Hoy, 3 de septiembre, mataron en Arauca a 2 policías.
uno de 20 años y otro de 40 años, y los señores del gobierno todavía no se han pronunciado. No vemos ni el SOS nos están matando, ni tampoco sabemos en cuánto van las cuentas. El título de esta obra es muy sencillo: cuando la izquierda utiliza a los muertos como botín político para hacer campaña al Senado y a la presidencia. A partir de ese título se puede perfectamente escribir una columna de 6 u 8 párrafos con evidencia, porque afortunadamente en la era de las redes sociales es muy fácil conseguir lo que se publicaba hace unos años. Simplemente es ingresar a la cuenta de X ahora de Gustavo Bolívar y vamos a ver que lo que les digo no es mentira. Pero no solo Gustavo Bolívar, los señores actores también publicaban todos los días el SOS nos están matando, y déjenme decirle que lo cambiaron, ya no dicen SOS nos están matando, sino SOS nos están pagando, porque en eso estamos. O sea, nos dimos cuenta que las caricaturas de Matador, más que protesta, eran campaña política. Ahora ya no se volvieron a ver caricaturas de Matador, no en contra del gobierno del turno, sí en contra del pasado, porque no superan el pasado. Bueno, hay algo que Matador ya superó, algo que sucedió hace unos años ahí en el rancho, en su casita, con su familia, con su esposa. Todos saben de qué estoy hablando, ¿cierto? No, no, yo no estoy hablando de maltratador, estoy hablando de Matador. Eso sí lo superó, pero los gobiernos anteriores Matador todavía no los ha superado. Y en eso estamos. Así es como se evidencia lo hipócritas que son los señores que hoy apoyan al gobierno y los señores que hoy son gobierno. Es que es muy simple, es muy fácil ponerlos en evidencia. El asesinato de 2 policías en Saravena, Arauca, es otra muestra del fracaso del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad. Mientras el presidente insiste en diálogos de paz con grupos armados, en el terreno los criminales avanzan y ganan espacio. Sin agregar, o bueno, agregando que hoy 3 de septiembre el presidente pasa la noche en Japón, y no precisamente en el Japón Dos Quebradas, no, en Japón y no en Colombia. El mismo que le decía a Duque que se regresara de Ucrania porque él no tenía que andar metiendo sus narices en la guerra de Ucrania y Rusia cuando en Colombia teníamos guerra. Ese mismo es el que hoy se la pasa metiendo las narices en cuanta guerra se encuentra ante su incapacidad e ineptitud para solucionar el conflicto interno. Los policías asesinados no son solo cifras, señores. Representan la impotencia de un Estado que ha renunciado a enfrentar con firmeza a quienes atacan la autoridad. En vez de respaldar a la fuerza pública con decisión, Gustavo Petro los expone a ser blanco fácil, así como expone también a los congresistas de oposición. Ya mataron a uno, por desgracia, y toquemos madera, porque no queremos tener otra noticia como la que tuvimos aquel 7 de junio. Los expone con discursos que justifican o relativizan la violencia en nombre de una paz total que nunca llegó, que no ha llegado y que no llegará. Miren, lo ocurrido en Arauca, y con esto terminamos la segunda noticia, es parte de un patrón en toda la región. En departamentos fronterizos como Norte de Santander o Arauca, los grupos armados actúan con ventaja frente a un Estado debilitado por decisiones políticas equivocadas. Si nos devolvemos al principio de este gobierno, sería muy fácil encontrar videos y fotos del señor Gustavo Petro reuniéndose con alias Iván Mortisco. Hoy, enemigo enemigo supuestamente de Gustavo Petro. Y pongo las comillas porque recordemos que medios como El Espectador y otros medios independientes se han metido allá a entrevistar a los señores de la guerrilla, y varios han coincidido, entre ellos alias Giovanni, han coincidido en que Petro no ha sido lo que esperaban
pero que sí ha sido mucho mejor que los gobiernos anteriores para ellos, para los bandidos, para los delincuentes. Eso no sorprende. Pero ellos, alias Giovanni, dijo puntualmente que él iba a promover, iba a sugerir, ya sabemos lo que es, ya sabemos a qué se refiere un bandido cuando dice voy a sugerir que en su territorio se votara por el que dijera Petro, porque había que reelegir el proyecto político para continuar las negociaciones. Yo no voy a decir nada más. Saquen ustedes sus conclusiones, porque yo no estoy para sacar conclusiones por ustedes. Bueno, hay noticias sobre el juicio del señor. A la gente le encanta hablar de delincuentes. A mí también me gusta hablar de delincuentes, pero más cuando son de apellido Petro. Entonces, hay noticias sobre el juicio de Nicolás Petro. Durante la última audiencia en el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el primer hijo de un presidente en ejercicio que es llevado a juicio en la historia de Colombia. Ojo, este presidente va a pasar a la historia como aquel que mientras ejercía la presidencia y vivía en la Casa de Nariño, al mismo tiempo tenía un hijo que confesó delitos en medios y en fiscalía y está siendo llevado a juicio. Todo un legado que efectivamente marca un cambio porque no teníamos registros en la historia de Colombia de alguien que hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, el tema aquí es que la defensa protagonizó un episodio cargado de polémica. Miren, el abogado encargado del caso presentó como parte de su estrategia material audiovisual de Day Vázquez, ex esposa de Nicolás, en contextos privados y personales. Fotos de Day Vázquez en ropa interior y demás. Según su argumento, estas imágenes demostraban que algunos bienes atribuidos al acusado, como un vehículo Mercedes-Benz y una casa en Tubará, en realidad estaban en posesión de Vázquez y no de su defendido. El objetivo del abogado era excluir pruebas presentadas por la fiscalía y cuestionar la validez de ciertos testimonios. Aquí el único testimonio que Colombia no va a olvidar es el testimonio del delincuente confeso. Es que nosotros, a ver, allá en el juicio se necesitan unas pruebas, por supuesto, para que el juez tome una decisión. De eso no hay duda. Pero nosotros, la opinión pública, no necesitamos pruebas, porque es que solo es buscar la grabación del programa y la grabación de la audiencia en el búnker de la fiscalía, donde el señor Nicolás Petro confesó todos sus delitos, pero además dijo algo que para nosotros fue como música, que su papá sí sabía. Miren, la exposición incluyó fotos de Day Vázquez usando el automóvil mencionado y videos en traje de baño dentro de la vivienda señalada. Con esto, la defensa pretendía sostener que la fiscalía había engañado a la opinión pública al atribuir esos bienes a Nicolás Petro. Sin embargo, la propia Vázquez respondió en redes sociales denunciando que el abogado manipulaba información y utilizaba material anacrónico, ya que las imágenes correspondían a 2022 y fueron publicadas en 2023, antes de la ruptura definitiva con el hijo del presidente. Esta réplica dejó en evidencia la confrontación personal y mediática que rodea el proceso. A ver, ellos tendrán las reservas del caso, pero Day Vázquez dice algo que no es difícil de creer. Que alguien de la familia Petro esté manipulando información cuando Petro cada 8 días en los consejos de ministros sale manipulando gráficas, pues no nos sorprende. Lo que se hereda no se hurta, decía mi mamá, señores. El juez de la audiencia debió intervenir en varias ocasiones, particularmente cuando el abogado insinuó que presentaría imágenes de la captura de Nicolás Petro en condiciones íntimas. La advertencia fue clara: no se podían mostrar materiales que vulneraran la dignidad del procesado ni que implicaran una exposición innecesaria de su intimidad.
Este episodio, más que centrarse en los hechos de corrupción o lavado de activos investigados, terminó desviado hacia un espectáculo mediático y polémico que deja interrogantes sobre la seriedad de la estrategia de defensa y sobre el trasfondo político y familiar de este proceso judicial. Lo único que tenemos claro los colombianos es que Nicolás Petro confesó, eh, sus delitos. A León Cardona yo le admiro mucho sus intentos por investigarme, pero que alguien le explique a León Cardona que yo no vivo ni estoy en España. A ver, es que lo atacan a uno a dominem. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de Nicolás Petro, del hijo del presidente Petro, del único hijo de un presidente en la historia de Colombia que está siendo llevado a juicio. Y el señor León Cardona me pregunta que qué estoy haciendo en España. Pues no estoy en España, entonces no sé cómo responderle esa pregunta a León Cardona. Es que no les digo, empieza con E y termina en O. Bueno, y si pluralizamos, porque la mayoría son así, ya ustedes podrán ahí poner a volar su imaginación. Oiga, el caso de Nicolás Petro refleja con crudeza cómo el entorno presidencial está manchado por escándalos de corrupción y por episodios que minan la credibilidad del gobierno. Los que dijeron que en este gobierno no íbamos a tener reformas tributarias porque si se acababa la corrupción la plata alcanzaba. Y ayer radicaron una tributaria por 26 billones con B de Bogotá, algo que tampoco tiene precedente. Es importante mencionar que este gobierno está dedicado a hacer cosas que en la historia de Colombia no tienen precedentes. Primera, que un ministro de Hacienda radique una reforma tributaria y al día siguiente se le esconda a los medios de comunicación. No tiene precedentes. Segundo, que un gobierno que cuando era oposición mandó a incendiar al país y recogió dineros para comprarle cascos a los delincuentes de la primera línea, porque había una reforma tributaria en curso que pretendía gravar algunos productos de la canasta familiar, y ese mismo gobierno, cuando deja de ser oposición y se vuelve gobierno, radica una reforma tributaria más ambiciosa que la que quiso tumbar y logró tumbar. Tampoco hay precedentes de eso. Tercero, que el hijo del presidente esté siendo llevado a juicio. No hay precedentes. Cuarto, que quieran modificar el manual de funciones para poner a una persona muy joven como viceministra sin cumplir los requisitos para el cargo. No tiene el título universitario según la hoja de vida publicada hace unas semanas. Milagrosamente le apareció un título universitario en la nueva hoja de vida y coincidiendo con el milagro, porque pues el que peca y reza empatan, dicen por ahí, no hay registros de que esta susodicha haya presentado las pruebas Saber Pro, que son las pruebas que tenemos que presentar los profesionales para graduarnos de la universidad. Y como ella dice que también es tecnóloga, pues resulta que para los técnicos y tecnólogos profesionales también hay que presentar unas pruebas Saber para poder aspirar al grado y de ella no hay registros. Entonces no sabemos cómo hizo para graduarse, porque la presentación de las pruebas, yo obtuve mi título de ciencias políticas estando fuera del país y me tocó presentar las pruebas Saber Pro, de hecho, en remoto, porque es requisito de grado. No sabemos cómo hizo esta persona para para graduarse de la universidad como contadora pública sin presentar las pruebas Saber Pro. Pero además, independientemente de si se graduó o no, los requisitos del cargo dicen que ella tiene que tener 2 años de experiencia profesional. ¿Qué quiere decir eso? 2 años de experiencia laboral posteriores a su grado universitario. Y no los tiene. Luego, otra de esas cosas que en el gobierno no tienen antecedentes y es que la quieren meter solo por provocar. O sea, le van a dar a una persona de estas un cargo, el segundo cargo más importante del ministerio, de un ministerio que está en vía de extinción, todo hay que decirlo, por fortuna, porque no se necesita un ministerio de la igualdad. Y por fortuna ya huele a formol. Por fortuna y por brutos, porque no lo supieron constituir. Y están acomodando todo para meterla, para provocar y como sea.
Entonces, estamos llenos de una cantidad de cosas que sí, claro, ya sabíamos, cambio iba a haber, lo que pasa es que no contaban algunos con que el cambio fuera este. Muy bien, cada una de las noticias que escogemos aquí, ustedes pueden ir y consultarlas. Este es el programa número 66. Hasta el momento, nunca alguien ha logrado comprobar que yo publique aquí noticias falsas. De manera que los que dicen que no hay registros de donde yo me informo, no, es que yo no tengo por qué registrar, no tengo por qué revelar la fuente de donde me informo. Eso, eso no hay que hacerlo, no es obligación. Luego, si alguien es capaz de probar que yo estoy diciendo una mentira, pues bienvenido sea y no voy a tener ningún problema en retractarme. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que saber distinguir cuando se está hablando del hecho de lo que sucedió y cuando se está dando una opinión alrededor de lo que sucedió. En política y en derecho, las verdades absolutas no existen, existen posiciones, existen posturas. Los abogados tienen posiciones y posturas. De hecho, esa es una de las razones por la que existen los jueces, para poder dirimir, para poder interpretar. Y por eso hay diferencias de conceptos a veces en los fallos y por eso hay distintas instancias en los procesos judiciales. De manera que hay que saber distinguir cuando el hecho, hoy hay un hecho factual que nadie puede contradecir y es que en Arauca asesinaron a 2 policías en medio de la paz total de Gustavo Petro. Ese es el hecho. Habrá quienes vengan a defenderlo, ¿cierto? Esto ha pasado siempre, esto pasaba antes, eso no es culpa de Petro, Petro recibió el país así. Y hay quienes como yo tenemos otra interpretación y damos nuestra opinión. Ustedes pueden o no estar de acuerdo con mi opinión, pero el hecho de que asesinaron a 2 policías en Arauca, ese es un hecho. Por desgracia para esas familias, ojalá pudiéramos revertirlo y devolverle los policías a las familias. Y miren, aquí no ha pasado nada, todo era un bulo, como lo quieren hacer creer los señores del petrismo y el señor que lleva sumadas las 2 horas de ayer, 3 horas viéndome. Ojalá pudiéramos revertirlo, pero no, desgraciadamente no. Hay un hecho, después de 30 años volvieron a asesinar a un precandidato presidencial en ejercicio y además senador. Después de 30 años, algo que no sucedía desde los años 90. Ese es un hecho y sucedió en el gobierno de Gustavo Petro. Ese es otro hecho. Y sucedió después de que Gustavo Petro pusiera 44 trinos en el que mencionaba a Miguel Uribe Turbay para mal, para perfilarlo. Ese es otro hecho. Vamos a interpretar esos 3 hechos. Cada quien tendrá opiniones diferentes. Puede que nos encontremos o no. Y en este espacio de opinión, pues yo comparto la mía. Ahí podemos tener diferencias. Pero por supuesto, es que una opinión es eso, es una opinión. No estoy haciendo una disertación, no estoy exponiendo una tesis, no, para nada. Y mucho menos, no estoy ni tratando de convencer a nadie, ni esperando recibir aprobación. Al contrario, si algún día recibo aprobación de los señores que hoy apoyan al parásito que tenemos de presidente, ese día voy a tener que replantearme mi trabajo, porque ese día me voy a asustar. Yo no estoy aquí para que esos señores me apoyen. Miren, la defensa del hijo del presidente no solo mostró debilidad jurídica hoy. ¿A qué abogado se le ocurre salir con esos argumentos en defensa del procesado? Si es que no se nos puede olvidar que la señora Vázquez también está vinculada a unos procesos y a unas investigaciones y pues la fiscalía perfectamente puede saber qué propiedades figuran a su nombre y qué propiedades no figuran a su nombre, cuáles fueron entregadas, a cuáles se les cambió el propietario durante el proceso o meses antes del proceso. No entiendo en serio cuál era el objetivo del abogado. Luego, aquí lo que vemos es un uso grotesco de un material personal para distraer a la opinión pública. De eso sí no tenemos dudas. Muy bien, vámonos con la cuarta noticia, señores, para que vayamos cerrando porque vamos superando el límite. En el marco del Foro Mundial de Migración celebrado en Riohacha, La Guajira, que entre otras cosas fue un desastre, fue una vergüenza internacional, lo que advertimos cuando el señor que tenemos en la presidencia le quitó la sede a Barranquilla, ¿cierto?
advertimos que Riohacha en La Guajira no estaba preparada. Ellos salieron a decir que sí estaban preparados y en efecto no estaban preparados, pero no solo eso, que lo hayan negado en el momento, vaya y venga, está mal, pero bueno, se les pasa. Luego que en todo este tiempo no hayan hecho algo por prepararse, eso sí es gravísimo. Gravísimo. Pero bueno, concentrémonos en lo que dijo Petro y en por qué sorprendió. Porque dio, como siempre, unas declaraciones polémicas que generaron controversia en Colombia, perdón, y en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Durante su intervención, el mandatario expresó que su deseo era traer la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena. Lo más llamativo fue la forma en que sugirió hacerlo, mediante una operación al estilo M-19, en clara alusión al grupo guerrillero al que perteneció en su juventud, ese grupo que asesinó tantos civiles, ese grupo que nunca le pidió perdón a Colombia, el mismo, el mismo al que pertenecía Gustavo Petro y otros cuantos, incluidos hoy unos militantes en el sector opuesto a Gustavo Petro. El comentario realizado en un evento oficial organizado por la Cancillería provocó desconcierto y críticas inmediatas por el simbolismo violento que evocaba. ¿Será que se quieren robar la Estatua de la Libertad? Que se atrevan para que vean cómo les va. No vaya a ser y terminen como los señores de la narcolancha el día de ayer. Oiga, Petro afirmó que la Estatua de la Libertad que representa eso, la libertad para los Estados Unidos, debía estar en Cartagena porque según él, allí sí se defiende la verdadera libertad. También insinuó que de no poder traerla, ordenaría construir una réplica en territorio colombiano, específicamente en el Morro de Santa Marta. A nadie le sorprende que Gustavo Petro esté sugiriendo un plagio. Pues si es que es el mismo que aplaudió a su ministro de Educación porque este no aprobó la tesis de maestría. Y es el mismo que critica la educación privada y a las universidades privadas y se dice egresado de la universidad externado. Es que es la incoherencia hecha persona. Pero bueno, en este sentido, habló de una versión morena, piel canela, que según él expresaría la diversidad étnica y cultural de Colombia. El discurso, que mezcló referencias históricas y ataques políticos, incluyó además fuertes críticas contra el expresidente estadounidense, perdón, contra el presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de simpatizar con ideas cercanas al nazismo. Díganme algo que sorprenda de Gustavo Petro. Absolutamente nada. Ayer estaba diciendo que hoy había que ganarle al fascismo logrando la elección de la señora Balanta, que por fortuna los que acaban de llegar y no se han dado cuenta, para decirles que perdieron en el Congreso, que la señora Balanta fue aplastada electoralmente hablando. El señor Camargo es el nuevo magistrado de la Corte. Por fortuna y por desgracia para estos que se quieren robar la Estatua de la Libertad. En este sentido, el impacto de estas declaraciones se centran en la polémica de trasladar un símbolo estadounidense, pero además en la carga simbólica de relacionarlo con una acción guerrillera. En un país marcado por décadas de violencia armada, que un jefe de Estado hable de operación al estilo M-19 no se puede considerar anecdótico. Porque además es el mismo que el fin de semana dijo que teníamos que tener mucho cuidado con 2026, ¿cierto? Teníamos que tener mucho cuidado con 2026, que sea lo que sea, libertad o muerte. Los mensajes son subliminales. Me encanta leer la cantidad de ataques que veo en el chat. Todos atacándome a mí y ninguno, ni uno solo, comentando sobre las cosas que dice o hace Petro o sobre lo que pasa en el Congreso. Eso ya dice mucho. Son falacias ad hominem. A mí la verdad me encanta, pero sigan comentando porque eso le ayuda al algoritmo. Muy bien, y vamos a la última noticia. Esta le va a encantar a los señores que me están atacando. Con esta terminamos. Y es que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma,
anunció en Cúcuta que el gobierno nacional busca reactivar la importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte, inactivo desde hace casi una década. Durante el foro, el funcionario aseguró que se están superando las barreras técnicas, jurídicas y económicas para que antes de finalizar este año pueda llegar a Colombia la primera molécula de gas proveniente de Venezuela. Es decir, pasaron de decir que no reconocían el triunfo de Maduro hasta ver las actas de las elecciones, ¿cierto? Para darle contentillo a sectores de la opinión pública, a hacer esta y muchas alianzas más con el dictador de al lado. Estos son los mismos que hablan de fascismo y estos son los mismos que se oponen a las dictaduras. Mientras se abrazan con los dictadores que comparten su ideología, como el señor Nicolás Maduro, como el señor Ortega y otros cuantos. Según las declaraciones del ministro, la iniciativa busca asegurar que el abastecimiento energético en beneficio de la población colombiana se cumpla. El proyecto, sin embargo, enfrenta múltiples obstáculos. La petrolera estatal venezolana encargada del gasoducto está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, lo que limita las transacciones financieras internacionales. A ello se suman las dudas sobre la operatividad de la infraestructura, la calidad del gas disponible y la incertidumbre sobre su capacidad de transporte tras tantos años de inactividad. Pese a esto, señores, Palma defiende la propuesta señalando que las críticas provienen de sectores que en el pasado se beneficiaron del déficit energético y de tarifas elevadas. Es decir, todo lo reduce al mismo sofisma de distracción y al mismo falso dilema. Y los técnicos, muy bien, saludes les mandaron. En esto estamos. Pero en paralelo, el gobierno también promueve la restauración de la interconexión eléctrica San Mateo-Corozo con Venezuela, en un esfuerzo por reactivar los vínculos energéticos bilaterales. Según el ministro Palma, la apuesta no solo es técnica, sino política. Se trata de consolidar una integración regional que en su visión representa un símbolo de justicia energética y de cooperación entre los pueblos. Con estas declaraciones, la administración Petro busca justificar una decisión que más allá de lo técnico tiene implicaciones diplomáticas y económicas profundas para Colombia. Es decir, en efecto, se confirma que más allá de rechazar el robo de las elecciones en Venezuela, lo que están haciendo es abrazando al dictador. Esa es la realidad. Me preguntan que no saben en dónde estoy parado. No, como es evidente, estoy sentado, no estoy parado. Entonces, es lógico que no sepas en dónde estoy parado, mi estimado, porque no estoy parado, estoy sentado. Miren, con esto termino. La propuesta de importar gas desde Venezuela es otro desacierto del gobierno de Gustavo Petro. Desacierto que insiste en depender de un país sumido en crisis y bajo sanciones internacionales. Colombia, que cuenta con reservas y capacidad para desarrollar su propia producción, quiere terminar por cuenta de un capricho, de otro capricho, de Petro, subordinada a los intereses de Nicolás Maduro y a una empresa quebrada como PDVSA. En lugar de promover inversión y seguridad energética interna, prefieren entregarle a Maduro un poder estratégico que compromete la soberanía nacional. Eso sí, todo bajo el discurso de la justicia energética. Enmarcados en justicia energética, en justicia social, en paz total y en una cantidad de silogismos, terminan metiendo al país o sumiendo al país en una crisis sin precedentes. Por fortuna, va a cesar la horrible noche. Y parece ser que va a cesar la horrible noche más rápido de lo que creemos, si contrastamos todo con la derrota que acaban de sufrir en el Senado, más la derrota de la consulta popular. Y ojalá venga la derrota de la reforma pensional a la salud y de la pensional desde la Corte. Y cerremos con broche de oro, hundiendo también la reforma tributaria.
Ellos dicen que es que la oposición no sirve para nada, ¿no? Claro que la oposición sirve. En derecho se les está demostrando para qué sirve la oposición. ¿Cuántos funcionarios y cuántos nombramientos se le han caído al presidente? Muchos. Eso es obra de la oposición. Lo que pasa es que hay oposiciones. Algunos hacían la oposición quemando el patrimonio público, deteniendo ambulancias, matando policías, incendiando CAIs, incendiando estaciones de Transmilenio, bloqueando las calles, y otros deciden hacer la oposición en derecho. Las dos son válidas, ¿cierto? Una describe a los delincuentes, aunque es una oposición válida, pero hecha por delincuentes, y la otra describe algo así que, algo que los abogados llaman derecho positivo. Ya, pues que entre el diablo y escoja, ¿cierto? No, no, nosotros aquí no. Si a mí me preguntan yo qué prefiero, pues yo prefiero la oposición en derecho. Eso es lo que yo prefiero. Habrá otros que prefieran incendiar calles, incendiar CAIs, dañar estaciones de Transmilenio como la señora de Colombia, para después salir a arrepentirse ahí desde la cárcel. Aquí no vemos una decisión técnica, aquí vemos una iniciativa con un gesto ideológico que refuerza la agenda regional de la izquierda. Petro busca mostrar cercanía con regímenes cuestionados como el venezolano, en vez de garantizar soluciones reales a la crisis energética. Por fortuna se cayó la izquierda en Argentina, se acaba de caer la izquierda después de 20 años en Bolivia. Vamos a ver cómo le va en Chile, porque este año hay elecciones en Chile. Y así poco a poco se ha ido desmantelando o ha ido haciendo metástasis ese cáncer llamado izquierda en Sudamérica. Y con eso terminamos, señores. No olviden que hoy ganó la democracia en el Congreso de la República. El señor Camargo es el nuevo magistrado de la Corte y la señora Balanta no perdió, la aplastaron. Y al señor León Cardona, lo primero es que yo no estoy aquí para responderle sus comentarios y sus insultos. Yo estoy aquí para opinar sobre lo que está pasando en el país, y al que no le gusten mis opiniones puede retirarse. Eso es lo primero, ¿cierto? Y lo segundo es agradecerle porque ayer se quedó durante 2 horas y hoy se quedó durante 1 hora y 20 minutos. León Cardona, señoras y señores, es un ejemplo de masoquismo, porque no le gusta absolutamente nada de lo que aquí digo. Yo cojo 5 noticias y opino sobre ellas. Ya, eso es lo que yo hago. Sobre 5 hechos que sucedieron, opino. Esa es la dinámica mía todos los días. Hoy es el programa número 66. Hay unos como León Cardona que se paran ahí todo el tiempo a insultarme, pero se quedan las 2, 3, 4 horas. Y hay otros que vienen, me insultan y se van porque no se aguantan lo que yo digo. A ellos toda mi admiración, porque es que uno no debe quedarse donde no está a gusto. Ese es un principio básico de la humanidad. Si yo no estoy a gusto en un lugar, ¿qué hago? Me voy. Simple. Y hay otros como León Cardona, como ya les dije, que se prefieren quedar las 3 horas, se ve que no tiene nada para hacer, no tiene oficio, insultándome en el chat, y yo se lo agradezco porque eso lo que hace es mover el algoritmo. De manera que ahí estamos. Dice León, le voy a responder uno solo y dele con el cuento de Venezuela. No, no le estoy dando con el cuento de Venezuela. Hay una noticia hoy en el país porque el ministro Palma dio unas declaraciones sobre importar gas desde Venezuela. Yo, Hernán Tena, no estoy de acuerdo con que se importe gas desde Venezuela. El hecho es que el ministro dio unas declaraciones hoy en un foro desde Cúcuta, si no me falla la memoria. Puedo estar equivocado con el lugar. Y yo no estoy de acuerdo con que se importe gas desde Venezuela. Esa es mi opinión sobre la importación de gas desde Venezuela. Luego, el hecho es que el ministro dio las declaraciones. Si no quieren que hablemos de Venezuela, pues entonces pidan el favor a su ejecutivo que deje de poner a Venezuela en la agenda nacional. Es que ese no es
el problema de nosotros. No es el problema de nosotros. ¿Listo? Y bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. León, mañana a la misma hora. Siga aquí. Él dice que le gusta refutar mis mentiras, pero no ha podido probar una sola mentira. Entonces, siga aquí. Si lo que le gusta refutar son mis opiniones, pues eso es válido. Todos tenemos diferentes opiniones. Y usted y yo, por supuesto, que no tenemos en común ni siquiera el color de piel. Luego, lo que se hace aquí es hablar de cosas que están sucediendo, como alguien me va a decir que es mentira que el señor Camargo acaba de ganar la elección en el Congreso de la República, que con eso abrimos programa hoy. No, nadie me puede decir a mí que es mentira. Yo digo, prefiero que se haya elegido al señor Camargo porque eso va a mantener el equilibrio y va a mantener el tema de pesos y contrapesos que es tan importante en una democracia. Habrá personas como el señor León que opinen que hubiera sido mejor que se eligiera a la señora Balanta. Eso es válido. Él pensará que es mentira que si se eligió a Camargo se va a promover o se va a mantener aquel principio de pesos y contrapesos. Esa es la opinión. Que él opine que es mentira, eso es válido. Y que yo opine que sí se va a mantener, también es válido. Ni yo tengo la razón ni la tiene él, son opiniones. Pero partimos de un hecho y es que se eligió al señor Camargo y que la señora Balanta, contrario a lo que todos creían, perdió la elección. Ese es el hecho que nadie me puede refutar. Las opiniones, pues sí, para eso están, para que cada uno opine cosas diferentes. Muy bien, aquí en YouTube, ahí en los comentarios, si quieren ingresar al canal de WhatsApp que tenemos, por donde compartimos más opinión todos los días, pues ahí pueden dar clic e ingresar. Y bueno, nos vemos mañana en el siguiente programa. Muchas gracias.